Y eso cabe también un gasto energético asociado a lo que es el ATP, ¿ya? Juan, ¿podrías repetir eso ya que no está grabando? Ah, no estamos grabando ya. Vamos de nuevo. Hola chicos. Ah, mentira. Vamos a las células musculares. Vamos a ver primero a lo que son las células musculares, ¿ya? Que las células musculares son especializadas en poder contraerse o también poder extenderse un poquitito, ¿ya? Y para eso es necesario un gasto energético, ¿ya? Que podemos ver acá asociado con el ATP, que es la adenosín trifosfato, ¿ya? Para que esta contracción se haga o se genere, están estas dos proteínas, ¿ya? Que son la actina y la miosina, que son las necesarias y son muy importantes en la contracción muscular, ¿ya? También cabe destacar y recordar que se conoce como célula muscular o fibras musculares, ¿ya? Existen tres tipos de tejidos musculares o células musculares, que es el esquelético, el cardíaco y también el liso, ¿ya? Que son conocidas como músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. ¿Ya? El tejido muscular esquelético o fibra muscular esquelética es el más abundante, es el más abundante que tenemos en el cuerpo humano, ¿ya? Y estas son células, y las células están construidas a través de los miocitos, ¿ya? Que son como las fibras musculares, los tubitos que yo les explicaba al principio, y se caracterizan por ser alargados, multinucleados, o sea que tienen muchos núcleos, y son cilíndricos y contráctiles, ¿ya? Poseen una gran cantidad de mitocondrias y presentan proteínas contráctiles, que eran las que habíamos hablado anteriormente, que es la miosina y la actina. El que posea una gran cantidad de mitocondrias quiere decir que posee también una gran cantidad de gasto energético, ¿ya? Así que importante destacar eso. Ya tenemos estas funciones. ¿Cuáles son las funciones de las fibras musculares o las células musculares? Que llevan a cabo la mayoría de las contracciones voluntarias del cuerpo. Acá tienen que eliminar esto de involuntario en el cuerpo, porque la característica mayor de las fibras musculares esqueléticas es que son contracciones voluntarias. O sea que las contracciones voluntarias son aquellas que cuando caminamos, cuando corremos, y tiene que ver como con los músculos que nosotros conocemos coloquialmente como, no sé, el bíceps, tríceps, deltoides, etc. ¿Ya? Permiten el desplazamiento y estimulan también el sistema sanguíneo. ¿Ya? Otorgan protección y estabilización de las articulaciones del cuerpo o de los huesos. ¿Ya? Quiere decir que sin músculo esquelético nosotros no podríamos, no sé si ustedes han visto como en las películas, que esqueletos pueden estar caminando, cosas así, ya eso es imposible anatómicamente. Los huesos no se podrían estar estabilizados o no podrían mantenerse de pie si no hubiera un tejido muscular, ¿ya? Aportan calor al cuerpo debido a las constantes contracciones y consumos de energía, ¿ya? Como explicaba anteriormente. ¿Cuál es su estructura? Ya, cada fibra muscular está compuesta por diversos microfilamentos, que son tubitos. Tubitos, más tubitos y más tubitos, y esos encerrados en otros tubos, para que se hagan como una, no sé, como una idea. Otro podría ser otra para que se puedan generar una imagen. Es como si nosotros, si metiéramos en un tubo de PVC, metiéramos muchos alambres dentro del tubo de PVC, y eso serían los microfilamentos, ¿ya? Su membrana es denominada sarcolema, su citoplasma sarcoplasma y la mitocondria sarcosomas, ¿ya? Tienen la misma estructura funcional que una célula, como la que hemos visto en clases anteriores, pero se cambian sus nombres, ¿ya? Ya no se le dice membrana, sino que se le dice sarcolema, ya no se le dice citoplasma, sino que se dice sarcoplasma, y ya no se le dice mitocondria, sino que sarcosomas, pero las funciones son exactamente las mismas, ¿ya? Y existen dos tipos de fibras, ¿ya? Que esta la podemos relacionar a los deportes o a las acciones que nosotros podemos realizar en la vida cotidiana, que están las tipo 1, que corresponden a la contracción lenta, especializadas en contracciones más potentes, lentas y duraderas. Por ejemplo, si yo les pregunto qué tipo de acciones en los deportes o en algún deporte que ustedes conozcan, ¿dónde se podría gastar las fibras tipo 1? Por ejemplo, ¿en qué deporte se les ocurre si dicen que es de una contracción lenta y que son muy duraderas? ¿En qué deporte se pueden ver que utilicemos, no sé, fibras tipo 1?
si pueden, por ejemplo, no puedo ver el chat, pero si los chicos me pueden ayudar, si alguien responde. Levantamiento de pesas, dice la Florencia. Levantamiento pesa. No, no es levantamiento de pesas porque levantamiento de pesas, los que entrenan levantamiento de pesas o realizan ese movimiento de levantamiento de pesas, es un movimiento rápido. O sea que yo para levantar la pesa tengo que hacerlo en el menos tiempo posible y como la contracción muscular es súper rápida. Y es como un movimiento súper rápido y la energía se gasta súper rápido. Ahí se ocupan las fibras tipo 2, que como dicen acá, es una contracción rápida y son movimientos rápidos y precisos. Y poseen una cantidad de mioglobina y sarcosomas que son de las que no poseen de esa mioglobina. Que la mioglobina es como el transporte de oxígeno o energía. Ya, ¿ya? ahora, O sea que para las... ¿Cómo? no, es que están diciendo yoga, ahora cardio. Están escribiendo Yoga puede ser yoga, cardio. cardio, si las cardio, cuando uno realiza, por ejemplo, cualquier tipo de entrenamiento que trabaje resistencia cardiovascular o resistencia muscular, ocupamos las fibras tipo 1, ¿ya? Que, por ejemplo, los maratonistas, los que juegan básquet, fútbol, ocupan la mayoría de sus tiempos fibras tipo 1. Los que corren 100 metros planos ocupan tipo 2, ya que el tiempo que tienen para poder llegar a la meta son cuántos se demoran, como 18 segundos. Entonces es súper rápida el gasto energético. ¿Ya? Si les quedó alguna duda, al final podemos dar muchos más ejemplos de cómo se pueden utilizar las fibras tipo 1 y fibras tipo 2. ¿Ya? ¿Puedo Aquí lo aclarar quiero explicar. algo, Juan? Sí, obvio. Sí, espérame, para completar lo que estaba diciendo el Juan, básicamente las fibras tipo 1 es para todo lo que requiera bastante tiempo de estar haciendo, a diferencia de las tipo 2, que son tiempos cortos, como saltos, movimientos explosivos, pero ambas siempre funcionan juntas en el cuerpo, ¿cierto, Juan? No es Sí, que funcione siempre. una y no funciona la otra, sino Por que ambas ejemplo, funcionan, pero una lleva como la delantera dependiendo del movimiento. sí, una es más predominante que otra. Es decir, que por ejemplo en el básquetbol, la mayoría del tiempo estamos ocupando fibras tipo 1 porque estamos corriendo, nos estamos desplazando, pero al momento de realizar, no sé, una tapa, como se le reconoce, o un bloqueo, es un movimiento súper rápido, que se necesita la utilización de fibras tipo 2, ¿ya? Muy bien lo que decía el Ignacio, porque siempre están las dos automáticamente funcionando, pero una es más predominante que la otra. Aquí, como yo le explicaba, que este es el sarcolema, que es lo que explicamos, que es un tubito, dentro de esos tubitos, y si ustedes se dan cuenta, acá dentro, uy, se me pasé, acá dentro de estos tubitos, que son las miofibrillas, hay más tubitos dentro, ¿cachai? Entonces es como tubitos dentro de otros tubitos. Entonces, estas son las fibras musculares. De esto está conformado de una fibra muscular, que es el tubo que está más externo. Después está la miofibrilla y después están los filamentos más chiquititos que son también denominados como estructura del sarcolema. Acá podemos ver la actina y la miosina, que podemos ver acá en los moraditos, que es la actina, y lo rojo es la miosina, ¿ya? Que para que pueda haber una contracción muscular importante esto, se deben juntar o deben hacer como una fusión para poder generar la contracción muscular. Para que eso suceda, existen muchos procesos relacionados también con el sistema nervioso, sistema muscular. Tienen que haber muchas cosas antes de que se produzca como la unión de la actina y la miosina. Pero eso no es como relevante para como la PSU. ¿Ya? Pero es como un proceso súper bonito que a mí me gusta, pero lo enredaría así como mucho si se lo explicara, pero es muy bacán. ¿Ya? Aquí podemos encontrar el sarcómero, que esto también es importante, que es la unidad contráctil, ¿ya? Que podemos encontrar las bandas I, que están acá, y también las bandas Z, ¿ya? O la banda H, que podemos... Para que ¿qué pasa cuando uno contrae un músculo, por ejemplo, en un levantamiento pesa, o en una flexión de brazo, en una sentadilla? ¿Ya? Existen
lo que pasa con estas bandas I es que se juntan, o sea, se acercan a la banda H o a la zona H, ¿ya? Y ahí es donde se está contrayendo o se está produciendo una contracción muscular, ¿ya? Aquí podemos encontrar que dentro se encuentra la miosina y también se encuentra la actina, que era la parte azul, y la miosina en la parte rosadita, ¿ya? Que más adelante les voy a explicar así como, si podemos alcanzar a ver un video al final, que les va a quedar súper claro todo lo que son las bandas y la unidad contráctil que es el sarcómero. Bueno, acá tenemos un tejido muscular o una fibra muscular, que es la fibra muscular cardíaca, ¿ya? Que forma parte de la pared del corazón, ¿ya? Y es constituido por miocardiocitos, ¿ya? Que poseen una forma alargada, ramificada, que es casi lo mismo que como los túbulos de la unidad contráctil, ¿ya? Y poseen un núcleo central. Poseen numerosas mitocondrias, microfibrillas nucleadas y alargadas, en las cuales se forman discos intercalares que facilitan la conducción del impulso nervioso, ¿ya? Que esto no tienen que aprendérselo tanto de memoria, sino que solamente tienen que quedarse en su mente que el tejido muscular cardíaco se encuentra en el corazón, ¿ya? Lo otro es como para poder adentrarlo un poquito en lo que es tejido muscular cardíaco. Tenemos el tejido muscular liso, ¿ya? Que se encuentra en la mayor parte de los vasos sanguíneos y tienen forma fusiforme y no poseen túbulos, ¿ya? Al no poseer túbulos, es muy importante destacar que son relacionados a los movimientos involuntarios, ¿ya? Y ahora quería preguntar, ¿qué movimientos involuntarios nosotros tenemos en el cuerpo humano? Voy a sacarle ahí porque si no se les va a soplar. ¿Qué movimiento involuntario nosotros tenemos en el cuerpo humano? Que Los nosotros espasmos, no somos dicen, los espasmos, sí pueden ser los espasmos, los pero por ejemplo latidos, hay los latidos del corazón, pestañear, ya, dice. pestañear, sí, porque uno, por ejemplo, todo eso se puede decir de esta simple y sana manera. Uno cuando va caminando, o cuando está sentado, o cuando está teniendo una conversación con cualquier amigo, uno no le está diciendo al corazón, corazón late, corazón late, corazón late, porque sería como si uno dejara de pensar en el corazón que latiera, no deja de latir, pues, sigue latiendo inconscientemente, igual que los pulmones, igual que los órganos del cuerpo humano. Entonces, esos músculos o tejido muscular liso se encuentran en todos los órganos, ¿ya? En el corazón, en los pulmones, en las glándulas, en las arterias, en las venas, etc. Ahí se encuentra todo lo que es el tejido muscular liso, que no Juan, posee túbulos. Juan, Dime. quiero hacer una aclaración. No es que se encuentren en todos los órganos, sino que en las vísceras, porque los Ya, músculos también son órganos, los huesos también son órganos. ok. O sea, le digo más que nada a los chiquillos. Y el corazón está hecho por eh, tejido cardíaco, ¿cierto? Sí, tejido cardíaco. Entonces eso, cuando el Juan habla de órganos, para que se concentren en las vísceras, Claro, principalmente. exacto. Sí, ahí, muy buena aclaración. Sí, fue un mal concepto y se encuentran sí en las vísceras, pero tienen como esa función, ¿ya? Así que ahora vamos a pasar a lo que son las células nerviosas, ¿ya? Que su estructura general es una neurona, ¿ya? Que todos conocemos o hemos oído hablar de las neuronas, ¿ya? Juan, Y Juan, sorry, te preguntan si los reflejos sirven para que expliques eso, aprovechando. los reflejos sí, los reflejos son movimientos involuntarios, ¿ya? Pero, ¿Cómo? pero en relación a los músculos lisos, que no Ah, los músculos pertenecen. lisos. Sí, que puede ser también que, por ejemplo, en lo que son los reflejos, pueden ser, porque son todo lo que sean movimientos involuntarios, que nosotros no tengamos conciencia de ellos y que aún así se realicen, tienen que ver con el tejido muscular o células musculares lisas, ¿ya? Así que también aclarar eso. Está la estructura general de una neurona, o sea, pasamos a las células neuronales, ¿ya? O células que su estructura general es una neurona, ¿ya? Que esta está conformada por distintas partes o tiene unas características distintas, ¿ya?
que tiene las terminales sinápticas, ya que poseen muchas mitocondrias y vesículas, ya que las terminales sinápticas son las encargadas de transmitir señales hacia otras neuronas, ya. Tenemos las dendritas, que son estas ramitas chiquititas que se ven acá, ya que son las que reciben las señales de otras neuronas, ya. Está el cuerpo, o también soma, que se le dice, que es el encargado de coordinar las actividades metabólicas de una neurona, ¿ya? Y esta contiene todos los organelos, de los cuales resulta el aparato de Golgi y numerosas mitocondrias, ¿ya? Aquí podemos ver una neurona, que sería el centro, no sé si se puede ver el mouse, que no descargué el PPT, entonces no puedo ocupar el puntero. Acá podemos ver el centro, que ese sería el cuerpo, todo eso, ¿eh? Aquí podemos ver las terminales sinápticas, que son como los tallitos más anchos, se podría decir, y tenemos las dendritas, que son estas ramitas chiquititas, ¿ya? Que son las encargadas de poder, ¿cómo se llama? De poder recibir señales de otras neuronas, ¿ya? Tenemos las clasificaciones de las neuronas, ya que existen distintos tipos de neuronas, ¿ya? Tenemos la funcional y tenemos la estructural. Vamos a partir por las funcionales, ¿ya? Que son las aferentes, ¿ya? Que transmiten impulsos a la médula espinal o al encéfalo, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir que sean aferentes? Que desde el sistema nervioso central transmiten la información hacia el sistema nervioso, no, desde el sistema nervioso periférico al central, ¿ya? Y también tenemos las eferentes, que transmiten impulsos desde el encéfalo, o sea, desde el sistema nervioso central, a la médula espinal o hacia los músculos glándulas, que serían el sistema nervioso periférico, ¿ya? Que el sistema nervioso periférico, como para que lo puedan entender, puede ser como el cuerpo, la sensibilidad que nosotros tenemos. O sea, que nosotros realizamos algún ejercicio, la médula espinal o el cuerpo reacciona, tiene un impulso eléctrico y envía la información hacia la médula espinal o hacia el encéfalo, ¿ya? De externo a interno, ya que sería eferentes. Y de aferentes desde interno, desde el sistema nervioso central hacia lo externo, que sería el sistema nervioso periférico. Ya tenemos las interneuronas, ¿ya? Que son las encargadas de conectar neuronas aferentes y eferentes, ¿ya? Que serían como las neuronas mensajeras, ya que son capaces de poder juntar información, ¿ya? Y tenemos la estructural, que tenemos las multipolares, que estas se encuentran en el cuerpo humano, o sea, que son las más comunes en el cuerpo humano también. Y se caracterizan por tener un axón y varias dendritas, que lo que vimos acá. Esto sería como una neurona multipolar, ¿ya? Tenemos las bipolares, que son menos comunes y tienen una sola dendrita, ¿ya? Que esa es como cuando ya la célula se encuentra como en, ay, se me olvidó la palabra, pero como que se encuentra como en proceso, como que está embrionando, ¿ya? Y también tenemos las unipolares, que estas no las posee el cuerpo humano, ¿ya? Que poseen un solo axón bien desarrollado y son sensitivas, ¿ya? Las unipolares. Acá entonces podemos ver, como última imagen, se podría decir como muchas sinapsis o muchas células, se podría decir juntas, ¿o no? Sí, es así, si no me equivoco, pero a nivel microscópico. Y para poder pasar ahora, que esta parte la va a decir, la va a presentar el Fabi, si no me equivoco, que son las células epitetales. ¿Alguna duda, chicos, sobre las células musculares y las células neuronales? Voy a dejar de compartir. Yo voy a agregar algo mientras tanto, Juan, que Vale. considero que es importante y para que lo tengan bien en cuenta, chiquillos, que las células musculares y neuronales son altamente especializadas. Y al ser tan especializadas, no pueden replicarse, ¿cierto, Juan? No pueden multiplicarse, sino que una vez que ya se forman, por lo menos las neuronas, empiezan a morir de a poco y nunca vuelves a generar más neuronas.
Exacto. Con el músculo, si bien los músculos crecen, eso se debe a que las células por dentro crecen en tamaño, se engrosan, eh, tiene un nombre, pero crece la célula como tal, pero no es que se multipliquen. Es una Eso se llama, hiperplasia. sí, Hiperplasia. Porque la está la... hiperplasia, la Sí, hiperplasia es la multiplicación de las células musculares, que eso no existe en humanos, o en los músculos por lo menos. sí, Y la hipertrofia es el crecimiento de las células musculares. Y ahí después todo un tema porque tiene que ver con el entrenamiento, etc. sí. Ya, y recordar, por ejemplo, al final de la clase vamos a ver un videíto que para que les quede bien en claro lo que es la unidad contráctil, que es lo que es el sarcómero, ¿ya? Que lo explica súper bien y muy resumidamente. Así que eso. ¿Alguna duda? No quiero ninguna duda en el chat. No, no veo nada, así que No, dale, todo, Fabi, todo bien todo parece. suyo. Ya. Mm, em, y ahora sí. Quedamos acá, pues, ¿no? Si es célula Sí, célula epitetal, ahí mismo. Ya, chiquilla y chiquilla, entonces las células epiteliales primero que todo entonces son células que recubren todas las superficies de los organismos multicelulares. Tienen forma polarizada que ya vamos a ver cómo, y eso lo voy a explicar a continuación. Y poseen diversas funciones dependiendo de la estructura que recubren, porque como ya les dije antes, son células que recubren las superficies de los organismos. Están unidas entre sí mediante proteínas y presentan diversas formas. Estas son como todas estas cosas que les mencioné, un punteo de características de estas células. Ya, sigamos. Ya, bueno, en este diapo podemos ver un esquema de la célula epitelial y de lo que les dije que le iba a comentar, que es la forma polarizada. La forma polarizada es como que, digamos, está como, tiene una estructura de polo a polo, por así decirlo, en donde podemos ver que hay una superficie apical, que es la que está en la parte superior. Y en la parte inferior o en la base, por así decirlo, está la superficie basal. Entre cada célula, porque esto es una célula epitelial, esta es otra célula epitelial, y como al costado, donde se unen estas células, esa es la superficie lateral. Súper simple, en verdad, esto es como más que nada un esquema, como dice el título. Entonces, bueno, los organelos, bueno, parte de esta característica de que sea polarizada es que, como les dije, tiene un sí, organelos de polo a polo. Y en este caso en particular, los organelos de las células epiteliales están ordenados siguiendo una lógica basal apical, desde la base hasta el ápice, hasta la superficie apical, ayudados por microtúbulos. Entonces, desde base al ápice a apical, tenemos el núcleo, que está acá. Luego viene el, los retículos endoplasmáticos lisos, rugosos, el aparato de Golgi, vesicular y los centriolos. Bueno, estos son organelos que vimos en la clase pasada. Entonces se ha encontrado que existen proteínas y lípidos distintos para la membrana apical y la base lateral. Esta membrana que ustedes pueden ver acá y la membrana basal, ambas membranas, lo que dice este punto es básicamente que las proteínas y los lípidos que están en esta membrana varían en cada célula. Y bueno, acá apical se refiere al ápice,
que es la parte que está más alejada de la base, o sea, la parte que está más arriba. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Con alguna palabra, con algún concepto? Cualquier cosita escriben en el chat o escriben en el micrófono. Y bueno, ¿sí hay una duda? No, no, Ah, no, no pensé que, es necesito que nada. se activó el micrófono y pensé que era alguien que quería preguntar. Ya. Ya, entonces los tipos de uniones en las células epiteliales son básicamente uniones estrechas y uniones adherentes, en donde podemos ver que las uniones adherentes o junctions, no sé cómo se lo pronuncian, pero la cosa es que acá se une a través de proteínas. Y las uniones estrechas, las tight junctions, bueno, como pueden ver, por contacto. Entonces, acá, como dice el ladito, las uniones de células están mediadas por proteínas de membrana que sirven para compartir sustancias entre las células. En las uniones adherentes se encuentran las conexinas y en las uniones estrechas se encuentran las claudinas y ocludinas. Estas son proteínas, solo con nombres diferentes, asociadas a cada tipo de unión, que se da en la superficie lateral, como podíamos ver, entre cada célula epitelial. Profe, una consulta. ¿Sí? Entre la unión de las membranas que usted menciona, entre la estrecha y las adherentes, ¿se puede compartir la misma cantidad de sustancias, independientemente de cómo sea la unión? Mira, no sé si los chiquillos saben la respuesta a esta pregunta, Eh, pero yo lo que tengo entendido es que puede variar un poco, quizás, digamos, porque, no sé, quizás el tamaño de las proteínas que se encuentran, porque estas proteínas que conforman la unión estrecha y la unión adherente pueden variar entre ellas, pueden tener distintas formas, entonces eso ya va a cambiar como, digamos, el tipo de soluto que entra. Puede ser un soluto más grande que quizás no quepa por esta membrana, Por pero ejemplo, sí, por dale nomás. Ah, ok. ejemplo, en la clase, mira, en la siguiente clase vamos a ver lo que es transporte activo y pasivo. ¿Ya? Cada membrana y cada membrana tiene su función, ¿cachai? Cada transporte o cada parte tienen distintos solutos y distintos solventes, ¿ya? Y por eso es importante tener como la diferencia entre la unión estrecha y la adherente, porque van a haber solutos que no van a poder pasar por la estrecha, entonces el transporte va a poder ser solamente de un solvente hacia la otra membrana, ¿ya? Entonces va a Ya. ser un tipo de transporte pasivo. Eso lo vamos a ver más adelante, así que, y si por ejemplo, no sé, el soluto no se puede pasar, y va a tener que ser, si el soluto puede pasar hacia la otra membrana, ya acuérdate que las membranas pueden ser bilipídicas, ya, si tiene que pasar el soluto hacia la otra, va a ser un transporte activo, ya que va a generar mucha energía, porque pasar un soluto no es lo mismo que pasar un solvente, ¿ya? Entonces, es por eso la diferencia entre esa, y más adelante en la próxima clase vamos a hablar sobre qué se puede pasar hacia la otra membrana o qué no se puede pasar y cómo se puede pasar. Ah, ya, profe, gracias. Profe, Sí, ¿podría explicar de nuevo el tema de la unión estrecha y la adherente, por favor? Que no entendí muy bien. sí, obvio. Mira, lo que pasa es que, bueno, la flechita acá señala en qué parte se da cada tipo de unión. Y bueno, básicamente las uniones estrechas eh, están mediadas por proteínas que, como acá dice, son las claudinas y ocludinas. Y la diferencia está básicamente en que, bueno, se puede observar que es una zona más estrecha, entonces por esa razón van a haber proteínas que van a ser diferentes a las que están en las uniones adherentes, y por esa razón es que hay solutos que pasan por una parte y no por la otra parte, y viceversa. Hay solutos que pueden pasar por la parte estrecha y seguramente los que no
van a tener que pasar por otra vía de acceso, por así decirlo. No sé si quedó claro, no sé quién preguntó eso, pero no sé si quedó un Sí, poquito más ahora claro. sí quedó más claro, profe, gracias. Ya, bacán. Pero más que nada ustedes tienen que esto tomarlo de manera como súper general, lo que les explicaron mis compañeros también. Pero eso, de manera muy general, en esta membrana hay proteínas y algunas tienen más afinidad con ciertos solutos, ciertas moléculas que quieran pasar. Eso. Por ejemplo, las uniones estrechas son como hidrofóbicas, o sea que no son, se van a utilizar como en el transporte de, más como de solutos, ¿cachai? En cambio la otra no. Esa es como una de las diferencias que hay entre las estrechas y las adherentes. Ya. Eso también es importante, como decía Juan. Una característica que no está acá porque quieren anotarla. Pero esta materia es muy general, o sea, yo la verdad dudo que le pregunten así específicamente Pero por la sí, esta estrecha es o una adherente. materia, es que esta es una materia que pueden haber máximo unas 2 o 3 preguntas sobre esto. Por eso es Sí, como más, se pasa como más global. Es importante saberlo, pero también, por ejemplo, nosotros lo pasamos más global o más periférico para no meternos claro, mucho y enredarlos con materia que quizás después van a tener mucha materia y no la van a entender. claro. O sea, si está acá igual es importante, puede ser importante saberlo, Sí, pero no, hay cosas que se les tiene que dar un poco más de profundidad y otras que no. En especialmente esto, con que ustedes sepan como que hay dos tipos de uniones diferentes, ya de manera muy general está súper bien. Pero bueno, continuando, ¿todo claro con esta diapo o con la diapo anterior? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? sí, no hay Sí. ninguna otra pregunta. Ya, bacán. Ya sigamos. Entonces, ya bueno, acá como les decía, este otro esquema, otro dibujo de las uniones adherentes que eran las gap junctions. Siento que lo pronuncio terrible mal, pero la cosa es que acá podemos ver en esta parte que esta es la membrana plasmática 1, esta es la membrana plasmática 2, y acá están las proteínas llamadas conexinas. Estas son, bueno, esta membrana plasmática que dice 1 y 2 son, imagínense como estas dos células epiteliales juntas y se unen por medio de estas proteínas llamadas conexinas, o sea, unen como las paredes, por así decirlo, las dos membranas. Eso, esto imagen como de un microscópico, mira, es de un microscópico, creo. Y acá pueden identificar algunas partes de, digamos, de estas células, donde podemos ver que acá está la membrana apical, acá hay una unión estrecha, esta es la membrana lateral, y bueno, acá esta era de las uniones adherentes, estas son las uniones estrechas, y acá lo que indica este diapo es que las uniones estrechas separan la superficie de la membrana apical de las membranas vasolaterales, evitando el paso de sustancias. O sea, en la Eso parte es lo, apical va a haber como van a estar como, no va a estar como un espacio entre medio de cada membrana plasmática. Van a estar como mira, cerradas. Sí, agrega. lo que tienen que tener en claro de esta diapositiva y que les quede bien en la mente, lo importante es esto, lo que está abajo. Que las uniones estrechas evitan el paso de sustancias. ¿Ya? Eso es lo que les tienen que quedar muy, muy claro. Que una unión estrecha, ¿cuál es su función? Evitar el paso de sustancias. ¿Sí? Como lo que le estaba explicando el Fabi. Bueno, acá vamos a comenzar igual a ver, no se asusten con esto, o sea, nuevamente esto es de manera muy general que lo vamos a ver para que lo sepan.
Y acá en esta diapo vamos a ver entonces los criterios para clasificar morfológicamente el epitelio. Entonces existen 3 criterios, los cuales son el número de capas, la forma que tiene o la estructura que tiene, y finalmente la presencia de vellosidades en superficie o presencia de componentes acompañantes, por ejemplo, queratina. Número de capas. Bueno, sí, acá estamos viendo ya los 3 criterios como en definición. El número de capas es si presenta una capa corresponde a una célula epitelial simple. Si posee 2 o más, lleva una célula epitelial estratificada. La forma de la estructura puede ser plana, cúbica, cilíndrica. Y los elementos adyacentes van a ser microvellosidades, cilios o queratina. Perdón. Ya, acá podemos ver la célula epitelial simple, que, por ejemplo, como decía en esta parte, tiene una capa, una sola capa, no está estratificada. Entonces son células que son más anchas que altas. Estas son las células. La imagen que pueden ver es la imagen de la célula y están muy unidas entre sí. Poseen una capa, como les había dicho, y se presentan principalmente en las zonas del cerebro, riñón, en los alvéolos de los pulmones. Y la particularidad de este tipo de células, de esta célula epitelial simple, es que permite un intercambio de líquidos, porque es delgada, solo, como es simple y solo tiene una sola capa, permite el intercambio de líquidos y gases. Y acá este último punto dice que actúan como membranas de diálisis que permitan el paso de agua e iones, pero no así el de macromolecular. Básicamente lo mismo que está arriba, esta célula permite como el flujo de intercambio de líquido y gas, como por ejemplo agua y iones. El epitelio simple cúbico por lo general cumple una función de revestimiento y se encuentra en diversas glándulas, formando parte de sus conductos, y también se presenta en zonas de la retina y la superficie del ovario joven. Acá podemos ver, digamos, una imagen de la célula, como se ve, digamos, en el microscopio. En el microscopio. Eh, Acá tenemos otra célula, que es la célula epitelio simple cilíndrico, plasmático. Son células mucho más altas que planas, lo contrario a la que vimos al comienzo. Presenta núcleos ovalados. Las principales funciones son de protección, lubricación, digestión y absorción. Es el que reviste la superficie apical interna del tubo digestivo desde el cardias hasta el recto. Además puede presentar cilios, como en las trompas de Falopio, que están en el útero, y microvellosidades en la porción del intestino delgado. Hasta el momento, ¿alguna duda? Voy un poquito rápido tal vez, pero como les digo, esto es materia así muy, no es de importancia que se memoricen todas estas cosas, o esta parte así como de tanta especificación. No, no nos hacían ninguna pregunta hasta el momento. Profe, una consulta. Sí, Con respecto a las uniones de las células, nuevamente, cuando hay una unión estrecha, ¿la célula completa es la unión estrecha con otra célula? ¿O dentro de la misma célula puede tener sectores con uniones estrechas y otros sectores con uniones adherentes? claro, más la segunda que la primera. Digamos, la célula, imagínate un circulito con su membrana plasmática alrededor de todo el círculo. Y ese circulito en contacto con otra célula que también tiene su membrana plasmática alrededor, al juntarse van a haber partes en que, claro, pueden ser estrechas, otras partes que van a ser adherentes.
Y había una característica que era que por lo general en las células epiteliales se daba en la parte apical, en la parte de arriba de la unión, es donde se forma como la unión estrecha. No sé si respondí tu pregunta. ¿O Ah, sí, ahí sí, alguien sí, quiere agregar algo? Ya, bacán. gracias. De nada. ¿Dónde iba? Acá. Ya. Aquí hay No, no, sí, esto ya lo había pasado. Ya acá. El epitelio estratificado plano, pavimentoso, ese debe ser como se le conoce también, se localiza en la epidermis, también en la cavidad bucal, en el esófago, en la vagina y en el ano. En la epidermis es seco y presenta queratina. Se conoce como epitelio estratificado plano queratinizado. Ya, por ejemplo, este nombre tan complejo, todo eso, creo que ni caso lo van a preguntar, así que, por ejemplo, no es esencial que se lo aprendan, que lo memoricen, pero sí es importante cómo funcionar lo que lo sepan, como para general. Bueno, y por otro lado, en las otras partes donde se localiza, que es en la cavidad bucal, en la vagina y en el esófago, acá es húmedo y no posee queratina. En general posee funciones de protección por su resistencia a la erosión y en alguna medida evita el intercambio de agua. Continuamos con el epitelio estratificado cúbico. Este era el estratificado plano. Y este se encuentra solamente en los conductos de las glándulas sudoríparas. Su función es ser el conducto de la transpiración. Miren, por ejemplo, en todo lo que está hablando el Fabi, tienen que tener en su mente que las células epiteliales, su función principal es proteger el cuerpo humano, todas sus partes, tanto, por ejemplo, externa como internamente. En un ejemplo, el anterior que pasó de las células sudorípicas, no sé si lo dije bien, ¿Sí? sí, sudoríparas, Sudoríparas. por ejemplo, si el cuerpo está en un exceso de calor, se activan estas células y lo que hace el cuerpo humano es extraer esa, se podría decir, temperatura. Si el cuerpo se mantiene en una temperatura muy alta, lo que hace el cuerpo o estas células eliminan el calor. ¿Y a través de qué? A través de la sudorización o el sudor. ¿Ya? Entonces, preocúpense si están realizando algún ejercicio y no transpiran, sería súper poco normal porque el cuerpo no estaría autorregulando su temperatura. Así que un dato freak ahí para que estén Claro. atentos. Pero sí, como mencionaba el Juan, es súper importante y eso es lo esencial de la clase, saber que, por ejemplo, la célula epitelial se encarga, y mejor dicho, su función principal es de manera muy general, es la protección de lo demás. Porque como vimos al comienzo, las células epiteliales son como las que están en la membrana, las que separan, las que protegen. Eso. Bueno, ya vimos el epitelio cilíndrico, lo vimos. Sí, Sí. Ya, el epitelio de transición brinda protecciones e impermeabilización, representa un estado intermedio entre el epitelio plano y el prismático. Posee distintas morfologías que podemos ver acá abajo. Según su estado de distensión o contracción, existen como excepción los llamados neuroepitelios, constituidos por células epiteliales con función sensorial presente en los órganos de audición, olfato y gusto. Bueno, como les decía, hay mucho epitelio. Si se pueden fijar, hay diferentes tipos. Es importante saber que eso, hay distintos tipos y que cumplen distintas funciones. Eso con respecto a las células epiteliales y los distintos tipos de epitelios que hay. No sé si hay sí. alguna duda antes de pasar a ver la última parte, que ya es del páncreas.
muy Igual cortito. no se sientan así como, oh, así como una nube de información, sino que todos esos ejemplos que dimos o sea, ejemplos de epitelio, es como para hacerlo entender que las células epiteliales sirven como una protección, porque es lo único que cambian, aparte de los nombres, es su función. Qué tipo de órgano o qué parte del cuerpo es la que protege. ¿Ya? Así que por eso no se asusten de que, oh, mucha información, quédense con esa información de que existen distintos tipos de células epiteliales, que la cual su función principal es cuidar una parte del cuerpo humano, ¿ya? Porque yo creo que no le van a preguntar por todas, o ni siquiera quizás le van a preguntar por una, le van a preguntar cuál es la función de las células epiteliales, o den algunos ejemplos, como tipos de preguntas que le pueden hacer, pero así como a grandes rasgos, no, o sea, más interiorizarse en el tema no le van a preguntar mucho, pero con eso se tienen que quedar siempre en la cabecita. Claro, para efectos de prueba no creo que haya que les pregunten con mayor detalle o tanta especificación, pero si las quieren saber y por eso se las pasamos, bacán, pues, y igual es Es bueno importante tener como saberlo. un conocimiento general. Bueno, ya continuamos con el páncreas, o sea, no el páncreas, sino que las células pancreáticas. Pero en primer lugar, el páncreas, o sabemos o no saben, pero ahora saben que es un órgano que de manera muy general se encuentra en el hígado, estómago y la columna vertebral. Posee dos funciones. El páncreas se ubica en esas tres partes. Bueno, Entre entre, fue. sí, perdón, que se encuentra en. Gracias, Ignacio. Posee dos funciones, que es la función exocrina y la función endocrina. Principalmente, la función exocrina se encarga de secretar enzimas, mientras que la función endocrina se encarga de todo lo que tiene que ver con la síntesis de hormonas, con los procesos para sintetizar las hormonas. Bueno, con respecto a la función exocrina, eh, estas enzimas que, por ejemplo, secretas son la amilasa, la lipasa, las cuales se encargan de descomponer las grasas y las proteínas, y así facilitan el proceso de absorción y metabolización de esto. Esta función se lleva a cabo a lo largo de todo el órgano, sin embargo, predomina en la cabeza de este. No, me refiero al páncreas. Por otro lado, en la función endocrina, eh, la principal hormona que se encarga de sintetizar es la insulina, por lo que cumple un rol vital para la regularización de los niveles de azúcar en la sangre. Ese es como el rol vital que cumple el páncreas, en específico la función endocrina del páncreas. Bueno, esta función se lleva a cabo a lo largo de todo el órgano, pero predomina en la cola del. Bueno, ahora sí, las células pancreáticas. Y bueno, las células pancreáticas que podemos ver acá cómo se ven en el microscopio. Bueno, estas células se encuentran, digamos, en cúmulos, porque acá podemos ver que hay como un cúmulo de células. Y estos cúmulos son cúmulos especializados que se llaman islotes. Y están fundamentalmente en la cola del páncreas, o estructuras llamadas acinos pancreáticos, que están ubicados en la cabeza del órgano. Entonces, que eso también se relaciona con lo que le mencioné anteriormente, que son las funciones del páncreas, una que está en la cabeza, digamos, del órgano y otra en la cola del órgano. Acá es donde también podemos ver dónde se ubican, dónde están estos cúmulos especializados que son conocidos como islotes también. Bueno, estos islotes fueron descritos por primera vez por el histólogo Paul Lagerhans, por lo que se les conoce como islotes de Lagerhans o islotes pancreáticos.
Su función corresponde a producir hormonas y secretar ciertas enzimas. Lo mismo, están, en el fondo, estos islotes son los que cumplen la función, las dos funciones que les mencioné del parque, la función endocrina y exocrina. Finalmente, acá podemos ver como ya la subdivisión de los distintos islotes pancreáticos. Bueno, me equivoqué ahí, creo, los islotes se diferencian en su función, ¿ya? Y esta función va a estar determinada por las células que hay en ellos. Bueno, acá podemos ver como las células que hay en cada, que están presentes en los islotes y cuáles produce y cuál es su función, qué es lo que produce cada uno. Esto es para que lo visualicen, como les decimos, para efectos de la prueba. Esto no es materia que se le vaya a preguntar. Pero principalmente en esta idea puedo recalcar que, y al igual que como en todas las diapositivas anteriores, hay como que hay muchas subdivisiones y eso es lo que significa en el fondo es que hay muchas partes que cumplen distintas funciones en los distintos tipos de salud. Bueno, y finalizando, el páncreas es un órgano muy sensible y es necesario un vínculo estrecho con un flujo de sangre continuo a través de él para detectar y responder rápidamente a los cambios plasmáticos en la sangre. Chiquilla y chiquillos, ¿hay alguna duda al respecto de estas últimas diapos que vimos del páncreas, de las células pancreáticas o de la presentación en general? Porque ya esta era la última diapo. Entonces, antes de despedirnos, ¿queda alguna duda? No, profe, todo clarito. Todo eso están diciendo. Sí, Yo quería hacer una acotación antes sí, de cortar dale la nomás. clase. Si quieres concluir también, si querías hacer un Sí, cierre. más o menos eso. Como decían los chiquillos, aquí hay harto detalle que yo encuentro que quizás podría no haberse puesto. Pero por ejemplo, en esta última diapo es súper buena para el ejemplo porque no les van a preguntar qué hace una célula alfa del páncreas, qué hace una célula delta del páncreas, pero sí les pueden preguntar si tengo una célula que genera glucagón y está en el, no sé, pues, en el páncreas. Obviamente sería una célula pancreática, algo así. Son como preguntas de reconocimiento. Si yo tengo una célula, y ojalá me puedan responder, igual que la clase anterior, les voy a hacer una pregunta. Si yo tengo una célula multinucleada y muy larga, que tiene muchos núcleos y es muy larga, ¿qué tipo de célula puede ser? Con muchos núcleos y muy larga. De todo lo que vimos hoy día. Voy a ver si alguien me responde. Parece que no, a nadie se le ocurre. Jueguensela, jueguensela. Bueno, pero las células musculares tienen varios núcleos y tienen forma alargada. Entonces, esos son los tipos de cosas que les pueden preguntar, que yo creo que en realidad es más así. Nos van a preguntar características y tienen que discernir ustedes qué tipo de célula puede ser. Básicamente eso. Así que apréndanse las funciones de las células y sus características principales. ¿Ya? Y sería eso. Nada más que decir. No sé ustedes, chiquillos. Personalmente no. No solamente es igual que no se casen en buscar o en aprenderse todo esto, sino que, como decía el Ignacio, apréndanse lo que son las funciones y las características. Solamente eso. Porque lo que, por ejemplo, en las células epitetales vimos muchos ejemplos que no son, ¿cómo se llama? Que no les van a preguntar sobre esos ejemplos porque es algo más allá de lo que se ve en media o de lo que se ve en el colegio.
sino que nosotros lo hicimos entender en dónde podemos encontrar tipos de células epitetales, ¿ya? Que son, para la redundancia, se pueden encontrar tanto en cualquier parte del cuerpo, ya que son las que protegen ciertas cosas, ¿cachai? Entonces, básense en eso, en las características y en las funciones. Así es. Bueno, entonces cerramos la clase para que Que se sí, vayan. chiquillas y chiquillos, si no queda ninguna duda más. No, profe, todo Sí, clarísimo. ya, bacán, bacán. Entonces Buenísima. nos podemos comenzar a despedir de todo bien. Chao, chiquillos. ¿Cuándo es el electivo? El electivo es el segundo semestre, si no me equivoco, Luis. Sí. ¿Cuándo va a Bueno, haber ensayo? ¿Cuándo va a haber ensayo? La verdad yo estoy un poco desconectado. Yo creo que Lucas, que no está ahora, es quien sabe más acerca de esas fechas, pero vamos a avisar de todas formas. Vamos Sí, yo a... creo que igual se puede subir a una información, a cursos para que vengan preparados. y creo que también les llegan mails de cuando... O sea, no sé si les ha llegado, pero probablemente cuando vaya a ver les va a llegar un mail igual. Y nosotros vamos a avisar cuando estemos cerca de hacer el también. Eso. ya. Chao, Ya, chiquillos. profes, Cuídense. gracias. Ya que estén súper bien, cuídense. Chao. Todas, Chao, profe, todos, muchas todos. gracias. Gracias a ustedes por asistir. Chao. Ya. Adiós. Chao, Todo chao. bien,